¿Qué pasaría si los grandes secretos del reino de Dios y los diagnósticos más profundos del alma humana no se hubieran transmitido en mandamientos de piedra o discursos teológicos, sino en sencillas historias sobre semillas, ovejas y monedas perdidas? ¿Qué pasaría si en un solo día, bajo el sol de Galileo, se corriera el telón entre el cielo y la tierra mediante historias que todos pudieran escuchar, pero que solo unos pocos corazones pudieran comprender verdaderamente? Bienvenidos al canal de Caminos Cristianos. Hoy reconstruiremos ese día monumental, ahondando no solo en las historias contadas, sino en los corazones que las escucharon. Te invitamos a acompañarnos en este viaje, dejando tu comentario, tu me gusta y suscribiéndote al canal. La escena se desarrolla en las orillas del Kineret, el mar de Galilea. Una multitud se agolpa en la playa, una masa de humanidad hambrienta de esperanza, de curación o de mera curiosidad. Para escapar de la presión, el maestro se sube a una barca pesquera, alejándola un poco de la orilla, transformando las tranquilas aguas en un anfiteatro natural y divino. Desde su púlpito flotante, sus ojos no solo veían una multitud, sino un campo. Vio corazones endurecidos como el camino recorrido por los soldados romanos, donde la verdad apenas aterrizó antes de ser arrastrada por la duda y el cinismo. Así que comenzó con la primera semilla, la parábola del sembrador. Mientras hablaba del hombre que salió a sembrar, su voz no era la de un narrador de historias, sino la de un médico celestial que revelaba un diagnóstico. El narrador omnipresente vio, en medio de la multitud, a un saduceo cuyo corazón era terreno rocoso, incapaz de profundizar raíces espirituales debido a su apego al poder. Vio a un joven comerciante cuyo corazón era un terreno espinoso, donde la palabra estaba sofocada por la ansiedad de ganar un dracma más. Pero vio también a una viuda, anónima entre tantas, cuyo corazón, arado por el sufrimiento, era tierra buena, dispuesta a recibir la semilla y generar vida, incluso en el silencio y lejos de los ojos del mundo. La historia del sembrador silenció a la multitud, obligando a cada uno a mirar dentro de sí mismo, a la tierra de su propio corazón. Pero el narrador omnipresente vio que, en los corazones más atentos, como los de Juan y Andrés, comenzaba a brotar una pregunta inquietante. Si el divino sembrador siembra una semilla tan pura, ¿de dónde viene el mal que vemos florecer en el mundo, a menudo en el mismo campo donde los justos luchan por crecer? Sintiendo esta inquietud silenciosa, Jesús no esperó la pregunta. Su mirada recorrió a la multitud y les propuso la segunda parábola, la de la cizaña y el trigo. Habló de un hombre bueno, de un campo fértil y de un enemigo que actúa en la oscuridad, sembrando cizaña. Para los agricultores de Galilea, esto no era una ficción, era una realidad temida, un acto de sabotaje que podría arruinar una cosecha entera. Un escalofrío recorrió la espalda de mil inocentes, muchos al comprender que el maestro no solo estaba hablando de cultivos, sino de la esencia misma de la existencia. La tensión en la multitud se hizo palpable cuando Jesús describió la intención de los sirvientes. ¿Quieren que vayamos a arrancar la cizaña? En ese momento, el narrador omnipresente vio el fuego en el corazón de Simón el celote, que anhelaba una purificación inmediata de Israel, para arrancar por la fuerza todo lo que era impuro y corrupto. Él, como los sirvientes de la parábola, quería el juicio ahora. Pero la respuesta del dueño del campo, en la voz de Jesús, cayó como una lluvia tranquila sobre el deseo de justicia humana. No sea que al recoger la cizaña arranquéis también el trigo. Aquí el maestro reveló un profundo misterio sobre la paciencia de Dios. No era una paciencia de indiferencia, sino una paciencia protectora, la que preserva el trigo frágil que crece junto a la cizaña robusta. Fue la revelación de que el juicio pertenece solo a Dios y ocurrirá en su tiempo, en la cosecha final,
cuando la separación será perfecta e inequívoca, llevada a cabo por segadores angelicales, no por manos humanas apresuradas. Las dos primeras parábolas habían establecido la seriedad del reino, la responsabilidad del corazón que escucha y la paciencia de Dios frente al mal. El narrador omnipresente, sin embargo, sintió el peso que estas verdades ponían sobre los hombros de los discípulos. Allí, sentados en la barca con el Maestro, se miraron, y en sus ojos resonaba la pregunta silenciosa de todo comienzo. Pero somos tan pocos. Nuestra causa parece tan insignificante ante el poder de Roma y la rigidez del templo. ¿Cómo puede algo tan grande nacer de algo tan pequeño? Jesús, que escucha los pensamientos antes de que se conviertan en palabras, notó esta vacilación. Luego cambió su tono de advertencia a promesa y les ofreció la parábola del grano de mostaza. Habló de la más pequeña de las semillas, una semilla que un hombre podía sostener entre la punta de su dedo y su pulgar, casi invisible. Y luego describió su transformación en un árbol robusto, un refugio para las aves del cielo, un hito en el paisaje. En ese momento, los 12 hombres que estaban en la barca comprendieron. No estaba hablando de la semilla, estaba hablando de ellos, para que la lección penetrara aún más profundamente, sin dar tiempo a la mente a dudar. Jesús añadió inmediatamente una imagen hermana, la parábola de la levadura. Si la mostaza hablaba de un crecimiento visible y externo, la levadura revelaba una transformación invisible e interna. Pintó un cuadro de una mujer que realizaba su rutina diaria, escondiendo una pequeña medida de levadura en 3 grandes medidas de harina. No hubo drama ni espectáculo. Fue un acto silencioso y oculto, pero el poder contenido en ese poquito de levadura era inexorable, penetrando cada partícula de la masa hasta que todo quedó leudado, transformado de adentro hacia afuera. El narrador vio la comprensión en los ojos de María, Magdalena y de las otras mujeres que lo seguían. Comprendieron que el reino de Dios no avanzaría solo con grandes manifestaciones públicas, sino también en el silencio de un corazón transformado, en la influencia de una vida cambiada, que a su vez impactaría a una familia, a un barrio, a una ciudad entera, de manera gradual pero completa e inevitable. Promesas de gran crecimiento y transformación interior flotaban en el aire, pero el narrador omnipresente sabía que para muchos en la multitud se estaba gestando una pregunta más práctica y urgente. Mateo, el publicano, que había dejado su mesa de impuestos para seguir al Maestro, entendía bien el lenguaje del coste y del valor. En su corazón y en el de otros comerciantes y hombres prácticos, la pregunta era clara: ¿cuál es el precio de este reino? ¿Cuánto vale? Jesús, conociendo la necesidad humana de cuantificar lo que es eterno, miró a la multitud y les dio la parábola del tesoro escondido. No hablaba de reyes ni de ejércitos, sino de un hombre común, un trabajador del campo que, entre sudor y tierra, su azada golpea algo sólido. El narrador vio la escena como si estuviera allí, la conmoción del descubrimiento, las miradas furtivas para asegurarse de que nadie más lo había visto. El corazón acelerado no por el miedo, sino por una alegría abrumadora y secreta. La renuncia que siguió, venderlo todo, no fue un acto de sacrificio doloroso, sino la consecuencia lógica y exultante de alguien que sabe que está cambiando grava por oro puro, para que nadie pensara que el reino era solo para aquellos afortunados que lo descubrieran. Jesús presentó inmediatamente la otra cara de la moneda divina, la parábola de la perla de gran precio. El protagonista ya no era un trabajador afortunado, sino un especialista, un hombre de negocios cuya vida era una búsqueda incesante de la perfección, de la perla que superaría a todas las demás. El narrador omnipresente vio en su mente la imagen de hombres como Nicodemo u otros,
buscadores sinceros de la verdad dentro de Israel que pasaron toda su vida estudiando las Escrituras, buscando una señal, una esperanza. Este comerciante no encuentra la perla por casualidad, la encuentra porque la buscaba diligentemente, y cuando la encuentra, su experiencia de toda la vida le dice que esa perla hace que todo lo demás en su inventario quede obsoleto. Las dos historias juntas transmitieron un mensaje poderoso, ya sea que el reino se encuentre por gracia inesperada o por búsqueda diligente, su valor es absoluto. Cuando se descubre verdaderamente, redefine todo valor y exige con alegría todo lo que una persona es y todo lo que tiene. Las palabras sobre el tesoro y la perla aún resonaban, llenando la atmósfera con una sensación de valor y alegre descubrimiento. Pero el narrador omnipresente vio que la enseñanza del maestro no estaría completa sin un contrapunto de sobria advertencia. El reino era un tesoro, sí, pero uno que exigía autenticidad. Allí, desde la proa de la barca, Jesús pudo ver las redes de pesca de sus propios discípulos, algunas secándose en la arena, otras siendo remendadas. Con un sencillo gesto hacia ellos, devolvió a la multitud a su realidad inmediata y desde allí lanzó la parábola final de ese ciclo de enseñanzas, la parábola de la red. Su voz describió lo que Pedro, Andrés, Santiago y Juan hicieron a lo largo de sus vidas. Lanzar una gran red, un acto de esperanza que no discrimina. La red, explicó, lo recoge todo. Peces buenos y peces malos, criaturas valiosas y aquellas que deben ser descartadas. El narrador vio la comprensión en los rostros de los pescadores. Sabían lo que era tirar de una red pesada, llena de promesas y de futilidad. Era la imagen perfecta del alcance del Evangelio, que se extendería por todo el mundo, llamando a todos, sin distinción inicial. La tensión de la parábola, sin embargo, no estaba en el acto de pescar, sino en la clasificación que siguió en la playa. Jesús describió a los pescadores sentados, realizando la paciente y última tarea de la separación. Y luego dejó esta verdad en el corazón de cada oyente. Así será en el fin del mundo. El aire en la orilla de Galilea parecía volverse más fresco a pesar del sol. El maestro ya no hablaba de pescadores, sino de ángeles. No hablaba de peces, sino de almas. Reveló que al final de la historia habrá un momento de discernimiento divino, una separación ineludible entre los justos y los malvados. El narrador omnipresente sintió el impacto de esta revelación. Para aquellos que seguían a Jesús solo por el espectáculo de los milagros, la parábola fue una alarma. Para los fariseos y escribas, que se consideraban por definición el buen pez, era una afrenta, ya que el juicio no sería suyo. Y para los discípulos fue una lección de santo temor, la comprensión de que estar dentro de la red de la comunidad del Mesías no era la garantía final, sino el comienzo de un camino que un día se mediría por su verdadero fruto. El sol comenzaba a ponerse sobre Galilea y el maestro, después de haber despedido a la mayor parte de la multitud, ahora se reunió en un lugar más privado con solo sus discípulos. Las parábolas sobre el juicio final aún pesaban en sus mentes, y fue Pedro, siempre el primero en expresar las preocupaciones del grupo, quien se acercó. El narrador omnipresente vio en su corazón un deseo genuino de hacerlo bien, pero también un anhelo humano de límites y reglas claras. «Señor», preguntó, «¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta 7 veces?» Sintió cierta generosidad en su propia pregunta, pues la tradición rabínica la sugirió 3 veces. La respuesta de Jesús, sin embargo, disolvió completamente las matemáticas de Pedro. «No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Para ilustrar la inmensidad de esta nueva economía de la gracia, les dio la parábola del siervo despiadado.
La historia comenzó con cifras asombrosas. Un rey y una deuda de 10.000 talentos. Una suma tan astronómica que representaba la total imposibilidad de pago. Era la imagen de la deuda del pecado humano ante la santidad de Dios. El clímax inicial de la historia fue un acto de misericordia incomprensible. Ante la súplica desesperada del sirviente, el rey, movido por una compasión visceral, perdonó toda la deuda. Ni una entrega, ni un aplazamiento, sino una cancelación total. Los discípulos, al oír esto, debieron imaginarse el estallido de alegría y gratitud del hombre. Pero entonces Jesús los condujo al corazón oscuro de la parábola. El sirviente, recién salido de la presencia del rey, se encuentra con un compañero que le debía 100 denarios, una suma insignificante en comparación. El narrador omnipresente reveló la escena en toda su brutalidad espiritual. La agresión, las demandas implacables, la negativa a mostrar incluso la más pequeña fracción de la misericordia que acababa de recibir. Al arrojar a su consiervo a la cárcel, en realidad estaba profanando la gracia. La lección cayó sobre los discípulos con un peso terrible. El perdón de Dios no es una posesión para acumular, sino un río que debe fluir a través de nosotros. Retener el perdón después de haber sido perdonado es prueba de que uno nunca entendió el tamaño de su deuda y la inmensidad del amor que la canceló. La lección sobre el perdón ilimitado dejó a los discípulos en silencio reflexivo. Sin embargo, el narrador omnipresente, que ve las semillas del orgullo incluso en los corazones más devotos, notó que una nueva lógica se estaba formando en sus mentes. Pedro, Santiago, Juan, aquellos que habían estado con el Maestro desde la primera hora, que lo habían dejado todo, sentían, incluso en secreto, que su recompensa en el reino sería proporcional a su sacrificio. Eran trabajadores de jornada completa. Jesús, detectando esta sutil jerarquía de méritos que comenzaban a construir, decidió demoler sus conceptos de justicia con la parábola de los obreros de la viña. Contó de un terrateniente que salió al amanecer a contratar hombres por un denario. La historia parecía justa y predecible, pero el dueño regresó a la tercera, a la sexta, a la novena y finalmente a la 11ª hora, contratando a otros, hombres que la sociedad había considerado indignos o perezosos, abandonados en la plaza del mercado. El momento de la verdad y el centro de la enseñanza de Jesús llegó con el ajuste de cuentas al final del día. El propietario ordenó que el pago se iniciara con los últimos. El narrador omnipresente sintió la onda expansiva que recorrió a sus oyentes cuando Jesús dijo que los hombres de la última hora recibieron un denario entero. En ese momento, los que habían trabajado todo el día, sudando bajo el sol abrasador, no se llenaron de alegría por el destino de sus compañeros, sino de expectativa egoísta. Sus corazones calcularon que recibirían mucho más. Cuando les llegó el turno y recibieron el mismo denario, la indignación estalló en murmuraciones. «Los hiciste iguales a nosotros». La respuesta del dueño, con la voz de Jesús, dejó al descubierto la herida. «¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno?». El maestro estaba dinamitando la idea de que la gracia de Dios puede ganarse o medirse con el esfuerzo. La salvación y la recompensa en el reino no son un salario, sino un don de la generosidad soberana y desmesurada de Dios. Y sentir envidia por la gracia que llega a otro es prueba de un corazón que todavía no se alegra de la bondad del Padre. El malestar que causó la parábola de los obreros era palpable. El narrador omnipresente vio que mientras los discípulos luchaban con la idea de la gracia soberana, los fariseos y los maestros de la ley presentes en el grupo se sintieron ofendidos. Ellos eran los que habían soportado el calor del día, los guardianes de la ley que siempre decían sí a Dios.
al menos en público. Sintiendo la armadura de justicia propia que los rodeaba, Jesús se dirigió a ellos con una historia corta y concisa. La parábola de los dos hijos. La premisa era sencilla, casi doméstica. Un padre pide a sus dos hijos que trabajen en la viña. La respuesta del primero fue un no, directo y rebelde, una afrenta a la autoridad paterna. El narrador vio a los fariseos enojarse con tal imagen, porque para ellos la desobediencia verbal ya era una gran transgresión. Entonces el segundo hijo dio la respuesta que ellos mismos estaban orgullosos de dar. Sí, Señor, lo haré. Era la imagen de la sumisión, de la piedad, del consentimiento celoso que mostraban en el templo y en las sinagogas. Pero la historia, como todas las del maestro, contenía un giro que revirtió el juicio del mundo. El hijo que había dicho no, después, sintiendo el peso de su rebeldía, se arrepintió y se fue en silencio a trabajar. Sus acciones corrigieron sus palabras. El hijo que había dicho sí, en cambio, nunca apareció en la viña. Sus piadosas palabras se disiparon en el aire, huecas y sin valor. Jesús entonces lanzó como una lanza la pregunta a sus oponentes: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Atados a la lógica irrefutable de la historia, se vieron obligados a admitir: el primero. En ese momento, la trampa se cerró. Jesús declaró que los recaudadores de impuestos y las prostitutas, los agoreros de la sociedad que se arrepintieron de sus palabras, entrarían en el reino antes que ellos. Los expuso como el segundo hijo, maestros de promesas religiosas, pero vacíos de obediencia real. La parábola les enseñó una verdad devastadora. Para Dios, un no arrepentido que se convierte en un sí en acción vale infinitamente más que un sí hipócrita que nunca sale de los labios. La condena de la hipocresía en la parábola de los dos hijos dejó una herida abierta en el orgullo de los líderes religiosos. El aire estaba cargado de hostilidad. El narrador omnipresente vio que el enfrentamiento ya no podía evitarse ni suavizarse. Jesús, lejos de retroceder ante el odio que emanaba de ellos, decidió llevar el enfrentamiento hasta su clímax profético. Ya no se limitaría a diagnosticar sus enfermedades espirituales. Él narraría la historia de su rebelión y predeciría su juicio final. Entonces, comenzó a contar la parábola de los labradores malvados. Cada detalle inicial era una referencia directa a la historia de Israel, tomada de los profetas. El dueño de casa que planta una viña, la cerca, el lagar para pisar las uvas, la torre de vigilancia. Sus oyentes más instruidos, especialmente los escribas, sabían que la viña era Israel y el dueño era Dios mismo. Al describir cómo el propietario arrendó la viña a unos labradores, Jesús les estaba hablando directamente a ellos, los pastores de Israel, a quienes había sido confiada la nación. La historia, que comenzó como un eco del profeta Isaías, rápidamente se convirtió en un sombrío relato de la historia de la salvación. Cuando el patrón envió a sus siervos a recoger los frutos, los labradores los recibieron con violencia. El narrador, omnipresente, vio en cada siervo que fue golpeado, apedreado y asesinado la figura de los profetas que Israel había rechazado y asesinado a lo largo de los siglos. Con cada nuevo intento del propietario, la maldad de los agricultores solo se profundizaba. Entonces, Jesús hizo callar a todos con el clímax de la historia, la decisión final del dueño: yo enviaré a mi Hijo amado. En ese momento, el Hijo de Dios estaba hablando de sí mismo. La reacción de los agricultores en la parábola fue un reflejo espeluznante de lo que ocurría en los corazones de los enemigos de Jesús. Este es el heredero, matémoslo para que la herencia sea nuestra. Estaba exponiendo su plan en público. La parábola terminaba con una justicia inevitable y terrible.
El dueño destruiría a aquellos labradores y entregaría la viña a otros. El velo de la alegoría se rasgó y los líderes religiosos comprendieron perfectamente que Jesús acababa de narrar su asesinato y su propia sentencia de condenación. La parábola de los labradores malvados cayó como una sentencia de muerte en medio del patio del templo. Los enemigos de Jesús estaban furiosos, mientras que sus discípulos y sus oyentes más sencillos se encogían ante la severidad del juicio. El narrador omnipresente sintió el miedo en el aire, la pregunta que todos tenían miedo de hacer. Entonces, el final es siempre destrucción para aquellos que no producen lo que Dios espera. La imagen de la viña entregada a otros fue tan definitiva, tan terrible. Fue para calmar este temor, pero sin diluir la urgencia, que Jesús les dio la parábola de la higuera estéril. Habló de una higuera que tenía todos los privilegios. Estaba plantada no en un campo cualquiera, sino dentro de una viña, recibiendo la mejor tierra y cuidados. Sin embargo, durante 3 años consecutivos, el dueño vino a buscar sus frutos y solo encontró hojas. La frustración del dueño en la historia era una imagen de la santa frustración de Dios ante la esterilidad de su pueblo. Su orden fue lógica y justa. Corténlo. ¿Por qué ocupa la tierra inútilmente? Fue el eco de la sentencia de los campesinos, el juicio merecido. Cuando el hacha parecía inevitable, una nueva voz surgió en la historia, la del enólogo. No negó la justicia de la orden del propietario. No defendió el árbol diciendo que era bueno. Estuvo de acuerdo con el diagnóstico, pero intercedió por la higuera. «Señor, déjala solo por este año», suplicó. «Cavaré alrededor y le echaré fertilizante. Si da fruto en el futuro, genial. Si no, puedes cortarlo». El narrador omnipresente reveló la belleza y solemnidad de este momento. Jesús estaba enseñando que si bien el juicio es real y la paciencia de Dios no es infinita, hay un tiempo de gracia, un período de intercesión y de cuidados intensivos. El viñador es imagen del mismo Mesías, que no anula el juicio del Padre, sino que ruega por más tiempo, ofreciendo redoblados cuidados para provocar el arrepentimiento y el fruto. La parábola no era una promesa de que el árbol sería perdonado, sino una advertencia de que esta era su última temporada de oportunidades. La esperanza y el miedo caminaban uno al lado del otro. La imagen de la higuera, a la que se le daba una última oportunidad de producir fruto, se cernía sobre la multitud, una mezcla de esperanza y advertencia. Pero el narrador omnipresente vio que, para algunos, la idea de fruta era puramente material. Entre los oyentes había comerciantes y terratenientes cuyos graneros y arcas estaban llenos. Se sentían seguros, bendecidos y veían su prosperidad como el único fruto que importaba. Para ellos, las advertencias del juicio parecían distantes, destinadas a otros. Fue para romper esta peligrosa ilusión de seguridad que Jesús les dio la parábola del rico insensato. Contó la historia de un hombre cuya cosecha había sido tan extraordinariamente abundante que se enfrentó a un problema logístico. Su monólogo interior, narrado por Jesús, revelaba un universo que giraba todo él en torno a él. Mis frutos, mis graneros, mis bienes. Su plan era grandioso y completamente terrenal. Construir almacenes más grandes para garantizar un retiro de décadas de ocio y autocomplacencia. Felicitó a su propia alma, prometiéndole descanso, comida, bebida y alegría. En el momento mismo en que el hombre alcanzó la cima de su autosuficiencia, proyectando un futuro que creía controlar, la voz de Dios irrumpió en su historia particular. Y la primera palabra que Dios le dirigió no fue de felicitación, sino de juicio. Necio. El narrador omnipresente sintió el impacto de esta palabra, que demolió toda la sabiduría mundana del hombre.
Dios entonces le hizo la pregunta que desenmascara toda acumulación egoísta. Esta noche vendrán a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? La parábola reveló una verdad aterradora. El hombre era un genio en la planificación del tiempo, pero un completo tonto cuando se trataba de la eternidad. Era rico a sus propios ojos, pero pobre, desnudo y miserable ante Dios. Jesús concluyó, dejando la lección suspendida en el aire para que todos la comprendieran. Así es la vida de quienes acumulan tesoros para sí y no son ricos para con Dios. El silencio que siguió fue pesado, ya que cada oyente se vio obligado a reevaluar la verdadera naturaleza de su propia riqueza. La advertencia contra la locura de acumular tesoros en la tierra dejó a los discípulos en un estado de incertidumbre. Si la riqueza era una trampa tan peligrosa, ¿cómo se suponía que vivirían en este mundo, donde el dinero, las deudas y las posesiones eran una realidad cotidiana? El narrador omnipresente percibió su confusión, un deseo de una regla simple que les dijera qué hacer. Para romper esta simplificación y forzarlos a un nivel más profundo de sabiduría, Jesús les contó la desconcertante parábola del mayordomo infiel. La historia comienza con una crisis. Un directivo es descubierto gestionando mal y recibe su despido. La desesperación lo golpea. Es demasiado orgulloso para el trabajo manual y demasiado avergonzado para mendigar. En su pánico, su mente no se vuelve hacia el arrepentimiento, sino hacia una astuta autoconservación. Lleva a cabo un plan audaz, llama a los deudores sus amos y reduce fraudulentamente sus deudas, utilizando el poder que aún le queda para crear una red de favores que garantizarían su futuro cuando esté en la calle. Lo que siguió en la narración de Jesús conmocionó a sus oyentes. El maestro de la historia, al descubrir el fraude, no estalla en furia. En lugar de ello, elogia al gerente deshonesto por actuar astutamente. El narrador omnipresente vio la perplejidad en los rostros de los discípulos. ¿Estaba Jesús, el Santo de Dios, alabando la corrupción? Fue entonces cuando el maestro reveló la paradoja. No estaba elogiando la inmoralidad del hombre, sino su prudencia y su sentido de urgencia con respecto al futuro. La lección fue un reproche directo a sus propios seguidores. Los hijos de este mundo son más astutos al tratar con sus intereses terrenales que los hijos de la luz, al tratar con sus intereses eternos. La parábola era un llamado a los creyentes a usar sus recursos materiales, sus riquezas injustas, con la misma urgencia y visión de futuro para bendecir a otros y conseguir amigos que les dieran la bienvenida en las moradas eternas. Fue una orden de ser tan estratégicos para el cielo como los empresarios lo son para las ganancias. La enseñanza sobre las riquezas había dejado a los fariseos, descritos en las Escrituras como amantes del dinero, burlándose abiertamente. Para ellos, la prosperidad era una señal del favor de Dios, no una responsabilidad espiritual. El narrador omnipresente vio la dureza de sus corazones, una costra de orgullo y codicia que ninguna advertencia parecía penetrar. Entonces Jesús, mirándolos fijamente, decidió no utilizar más metáforas de administración, sino correr la cortina que separa la vida de la muerte. Les dio la parábola del hombre rico y Lázaro. Por primera vez, a un personaje de una parábola se le dio un nombre, no el hombre importante, sino el mendigo, Lázaro. Dios es mi ayuda. El hombre rico era anónimo, definido solo por su púrpura, su lino y sus banquetes diarios. El narrador vio el abismo que los separaba ya en la tierra, una puerta de piedra. De un lado, el sonido de las arpas y el olor de las especias. Por otro, el silencio del dolor y las heridas abiertas que los perros callejeros, más misericordiosos que el dueño de la casa, vinieron a lamer. Luego,
Con aterradora sencillez, Jesús narró el final de sus vidas. Sucedió que el mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, una escolta celestial para el hombre que el mundo despreciaba. También murió el rico y fue sepultado, un final solitario y terrenal para el hombre que el mundo idolatraba. En el más allá, los roles se invirtieron eternamente. Lázaro, en consuelo, el rico, en tormento, clamaba por una gota de agua a aquel a quien le había negado migajas. El narrador omnipresente reveló la profundidad de la respuesta de Abraham en la voz de Jesús. En primer lugar, la firmeza del juicio. Ahora se había creado entre ellos un abismo insalvable. Las decisiones que tomamos en la vida fueron permanentes. En segundo lugar, y más devastador para los fariseos que escuchaban, la suficiencia de la Escritura. A la petición del hombre rico de que enviaran a Lázaro a advertir a sus hermanos, Abraham respondió: «Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen». La lección fue un trueno. Un corazón que se niega a obedecer la palabra revelada de Dios no será convencido ni siquiera si alguien se levantara de entre los muertos. La historia del hombre rico y Lázaro había dejado un pesado silencio, la imagen del abismo insalvable grabada en la mente de todos. Si las decisiones en esta vida eran tan definitivas, una nueva pregunta surgió en el corazón de los discípulos. ¿Cómo entonces debemos esperar el fin de los tiempos, la venida del reino en su gloria? Habían anhelado este día, pero ahora el miedo se mezclaba con la esperanza. Para responder a esta ansiedad, Jesús cambió el escenario de sus historias de un funeral a una fiesta de bodas y les contó la parábola de las 10 vírgenes. Describió una escena nocturna, iluminada por la anticipación. 10 vírgenes, que representan a quienes profesan esperar al Mesías, salen al encuentro del novio. El narrador omnipresente destacó sus similitudes. Todos tenían lámparas, una apariencia exterior de fe, y todos, sin excepción, se durmieron durante la larga demora del novio, un retrato de la condición humana a través de los siglos. Para cualquiera que los viera dormir, los 10 parecían iguales, esperando el mismo acontecimiento. El punto de inflexión de la historia y su lección crucial residía en un detalle invisible: el aceite de oliva extra. Las 5 vírgenes prudentes lo poseyeron, las 5 necias no. La crisis estalló a medianoche con el grito: «Ahí viene el novio». Todas se despertaron y prepararon sus lámparas, pero las lámparas de las insensatas comenzaron a apagarse. Desesperados pidieron ayuda, pero la respuesta de los sabios reveló una verdad espiritual insuperable. El aceite de preparación no se puede compartir en el último momento. Fue una responsabilidad individual. Mientras las insensatas salían en una búsqueda inútil y tardía, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la fiesta. Y la puerta se cerró. El narrador, omnipresente, sintió el peso de aquella puerta cerrándose de golpe. Cuando los demás regresaron, la respuesta del novio fue definitiva: «En verdad no os conozco». La parábola fue un llamado solemne y urgente, enseñando que la fe no es una mera espera pasiva, sino una preparación activa y personal que no se puede improvisar cuando se acaba el tiempo de la oportunidad. La imagen de la puerta cerrada para las vírgenes insensatas enseñaba sobre la necesidad de la preparación interna y personal. Sin embargo, el narrador omnipresente vio que los discípulos necesitaban más. Mientras esperamos con nuestras lámparas encendidas, se preguntaron en sus corazones: ¿qué debemos hacer? ¿Cómo deben ser nuestras vidas en este tiempo de ausencia? Jesús pasa luego de la metáfora de la vigilancia a la de la responsabilidad activa, contándoles la parábola de los talentos.
Habló de un hombre que, al emprender un largo viaje, confió sus vastas posesiones a sus sirvientes. El narrador destacó un detalle fundamental. La distribución de talentos, una fortuna en dinero, no era aleatoria ni igualitaria, sino que se hacía según la capacidad de cada uno. El amo conocía a sus sirvientes. No fue una prueba a ciegas, sino una delegación de confianza basada en la sabiduría. Ese acto de entregar sus bienes no era una carga, sino un honor, una oportunidad para los sirvientes de participar activamente en los negocios de su amo. Pasó el tiempo y el Señor regresó para el inevitable ajuste de cuentas. El narrador omnipresente describió la alegría y confianza de los dos primeros sirvientes, quienes se acercaron y mostraron cómo habían duplicado la inversión de su amo. Su recompensa fue idéntica y profunda. Siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. La recompensa no fue la ociosidad, sino más responsabilidad y sobre todo intimidad con el Maestro. Luego se presentó el tercer sirviente y el tono de la historia cambió. No trajo ningún provecho, sino excusas, acusando al amo de ser duro y justificando su inacción por el miedo. Había enterrado el talento, preservándolo pero volviéndolo inútil. La respuesta del amo fue como un rayo: siervo malvado y negligente. El miedo quedó desenmascarado como pereza. La lección cayó sobre los discípulos con inmenso peso. Dios espera que no solo conservemos lo que Él nos ha dado, vida, dones, oportunidades, sino que lo invirtamos valientemente para su reino. La fe que se esconde y no produce por miedo al fracaso es, a los ojos del cielo, una fe inútil e infiel, digna de ser privada incluso de lo poco que creía tener. Las lecciones sobre la preparación, las vírgenes y la productividad, los talentos, habían preparado el escenario. Ahora Jesús llevaría a sus oyentes a la misma sala del trono del juicio final. El narrador omnipresente sintió un cambio en su autoridad. Ya no hablaba como un rabino contando una historia, sino como el propio rey describiendo el día de su coronación y la corte posterior. Comenzó la parábola de las ovejas y las cabras. La escena que pintó fue de majestad cósmica, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. Todas las naciones, la totalidad de la historia humana, estarían reunidas ante él. Así pues, esta gran imagen se centraba en un acto pastoral sencillo y definitivo. Como el pastor separa las ovejas de las cabras, separaría a la humanidad. El acto no fue de deliberación, sino de reconocimiento instantáneo. Colocó las ovejas a su derecha, el lugar de honor, y las cabras a su izquierda, el lugar del rechazo. La separación se realizó. El universo contuvo la respiración, esperando el veredicto. Luego el rey se volvió hacia las ovejas y las bendijo, invitándolas a heredar el reino. La razón, explicó, fue sencilla: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis. El narrador omnipresente destacó la sorpresa más pura y genuina de los justos. Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Hambriento o sediento o en la cárcel? No tenían idea de que sus actos cotidianos de compasión eran en realidad un servicio directo al Rey. La respuesta de Jesús selló la lección. En cuanto lo hicieron con uno de estos hermanos míos más pequeños, conmigo lo hicieron. Por el contrario, se volvió hacia las cabras y las desterró al castigo eterno por la razón opuesta, su falta de estos mismos actos. Su sorpresa fue igualmente grande, pero teñida de autojustificación. La parábola reveló el criterio final y chocante del juicio. La verdadera fe no se mediría por la exactitud de la doctrina o la intensidad de la experiencia religiosa, sino por la presencia o ausencia de actos concretos de amor y misericordia hacia los vulnerables,
en quienes se esconde el Rey mismo. Las descripciones del juicio final, con su majestuosidad y finalidad, podrían haber dejado a los oyentes con una imagen de un Dios distante e inaccesible. ¿Cómo podría un simple ser humano acercarse a un rey así? El narrador, omnipresente, sintió esta necesidad de un puente, un camino hacia el corazón del Padre. Jesús, entonces, trasladó hábilmente su pedagogía del trono del juicio a la puerta de una casa sencilla por la noche para enseñar sobre la oración. Les dio la parábola del amigo importuno. La historia trataba de un hombre que, debido a un invitado inesperado y al honor de la hospitalidad, fue a tocar a la puerta de un amigo a medianoche para pedir pan. La negativa inicial del amigo fue lógica y humana. La puerta estaba cerrada, la familia dormía. Sin embargo, Jesús reveló que la audaz persistencia del hombre, su importunidad, triunfó sobre la conveniencia de su amigo. El punto del maestro era un argumento de lo menor a lo mayor. Si un amigo humano reacio cede a la persistencia para librarse de la molestia, ¿cuánto más se deleitará el Padre Celestial, que es perfectamente bueno, en responder las oraciones valientes y creyentes de sus hijos? Para reforzar la lección, especialmente para aquellos que se sentían débiles y oprimidos, Jesús contó la parábola del juez injusto y la viuda persistente. Aquí, el contraste fue aún más marcado. No eran amigos, sino una viuda indigente y un juez a quien la Escritura describe como alguien que no temía a Dios ni se preocupaba por los hombres. La causa de la viuda parecía perdida. Sin embargo, su incansable persistencia, su continuo grito de justicia, desgastaron la resistencia del juez corrupto, que actuó no por compasión, sino por puro agotamiento. Jesús entonces aplicó la lección con fuerza. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Si la persistencia pudo conmover el corazón de un hombre malvado, cuánto más el clamor incesante de los hijos de Dios conmoverá el corazón de un Padre justo y amoroso. Las dos parábolas se unen para enseñar que la oración eficaz se caracteriza por la audacia de un amigo y la tenacidad de una viuda. Una confianza persistente en el carácter de Dios, incluso cuando la respuesta parece demorada. Después de enseñar sobre la necesidad de persistir en la oración, el narrador omnipresente supo que Jesús necesitaba hacer la distinción más crucial de todas. La valentía en la oración podría ser malinterpretada como arrogancia y la persistencia como una forma de exigir derechos. Mirando a algunos que se enorgullecían de su propia justicia y menospreciaban a los demás, Jesús les dio la parábola del fariseo y el publicano. La historia tuvo lugar en el lugar más sagrado de la nación, el templo. Dos hombres subieron a orar. El primero, un fariseo, ocupó un lugar destacado y su oración fue una autocelebración. El narrador vio que no estaba hablando con Dios, sino de sí mismo, con Dios. «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres», comenzó. Su gratitud no era más que un velo para su orgullo. Enumeró sus virtudes, el ayuno, el diezmo, y concluyó con una mirada despectiva al otro hombre. Ni siquiera como este publicano. Su oración era un muro, no un puente construido con los ladrillos de su propia justicia. El publicano, en cambio, se mantenía a distancia. El narrador omnipresente vio su vergüenza, su indignidad, su negativa a siquiera levantar los ojos al cielo, como si el peso de sus pecados lo estuviera doblegando. Su oración no era una lista, sino un único golpe de dolor en el pecho, un gesto de profundo arrepentimiento. Sus palabras fueron pocas, pero contenían todo el universo de la necesidad humana. «Oh Dios, ten piedad de mí, pecador». No ofreció nada, no prometió nada, no se comparó con nadie.
Él simplemente se declaró culpable y se abandonó a la única esperanza que le quedaba, la misericordia. El veredicto de Jesús cayó entonces como un mazazo sobre la lógica religiosa de su tiempo. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. La parábola enseñó la verdad más fundamental sobre el acceso a Dios. No es nuestra justicia la que nos eleva, sino el reconocimiento de nuestra falta de ella, lo que nos permite ser alcanzados por la gracia. La humildad es la única puerta por donde puede entrar la justificación. Después de silenciar el orgullo con la lección sobre la humildad en la oración, un maestro de la ley, queriendo probar a Jesús y justificar su propia posición, se puso de pie. Él planteó la pregunta fundamental: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le hizo responder con la misma ley que tanto había estudiado: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Haces bien, dijo Jesús, pero el hombre, incómodo con la sencillez de la respuesta, insistió: ¿y quién es mi prójimo? Para responder, Jesús no ofreció una definición, sino una historia que se haría eterna, la parábola del buen samaritano. Describió a un hombre que viajaba por el infame y peligroso camino de Jerusalén a Jericó, donde fue brutalmente robado y abandonado por muerto. El narrador omnipresente vio la escena y luego vio pasar a un sacerdote y a un levita. Ellos eran los pilares de la religión, hombres cuyo oficio era servir a Dios. Sin embargo, al ver el cuerpo herido, sus corazones se llenaron de razones para no detenerse. Miedo a los ladrones, reglas de pureza ritual, inconvenientes. Ambos pasaron de largo. Sus vestiduras sacerdotales no habían sido tocadas por la miseria humana. Luego, por el camino, apareció la figura más improbable: un samaritano, un hombre de un pueblo despreciado y considerado enemigo por los judíos que oyeron la historia. Conmoción entre la multitud era audible, pero este hombre, cuando vio al necesitado, no vio a un judío, vio a un ser humano. Fue movido por una compasión visceral. El narrador omnipresente detalló cómo esta compasión se convirtió en acción sacrificial. El samaritano usó su propio vino y aceite para limpiar las heridas. Rasgó sus ropas para hacer vendas, puso al hombre en su propio animal, lo llevó a una posada y lo cuidó. Él pagó el tratamiento y prometió cubrir cualquier coste adicional. Al final, Jesús invierte la pregunta del maestro de la ley: ¿quién era el prójimo del herido? Obligado por la lógica de la misericordia, el hombre respondió: el que mostró misericordia. Con el mandato final: ve y haz tú lo mismo. Jesús derribó las barreras de raza y religión, enseñando que nuestro prójimo no es cualquiera que se parezca a nosotros, sino cualquier persona necesitada que Dios ponga en nuestro camino. El mandato de ve y haz lo mismo aún resonaba cuando el narrador omnipresente se dio cuenta del origen de la siguiente enseñanza. No fue una pregunta, sino un murmullo. Los fariseos y los escribas, ofendidos por la proximidad de Jesús con aquellos que consideraban impuros, se quejaban entre ellos: este hombre acoge a los pecadores y come con ellos. Esta acusación, que ellos entendían como una condena, Jesús la transformaría en una gloriosa revelación del corazón de Dios. Se volvió hacia ellos y les presentó la parábola de la oveja perdida, haciendo una pregunta que exponía la diferencia entre la contabilidad celestial y la terrenal. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 a salvo en el redil y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Para la lógica humana era un riesgo sin sentido. Para la lógica del amor divino era lo único que había que hacer. La atención no estaba en la seguridad del rebaño, sino en el valor inconmensurable del individuo que se extravió. Al encontrar la oveja, el pastor no la regaña,
sino que con alegría la pone sobre sus hombros y la lleva de regreso. Para asegurarse de que nadie, hombre o mujer, perdiera el mensaje, Jesús inmediatamente contó la historia hermana, la parábola de la moneda perdida. Una mujer que tiene 10 dracmas pierde una. El narrador omnipresente vio su angustia. Esa moneda no era solo dinero, era parte de su seguridad, de su honor. Su búsqueda fue diligente y desesperada. Encendió la lámpara, barrió cada rincón oscuro de la casa, buscando sin descanso. En ambas historias, el descubrimiento no culminó con un alivio silencioso, sino con una explosión de alegría comunitaria que llamó a amigos y vecinos a celebrar. Jesús entonces dejó clara la lección en los corazones de los murmuradores. Les digo que así hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Estaba demostrando que mientras ellos veían a los pecadores como contaminación que debía evitarse, el cielo los veía como tesoros que debían encontrar, y cada rescate era motivo de celebración. Para culminar su respuesta a los fariseos y revelar la profundidad del amor de Dios de una manera que nadie olvidaría jamás, Jesús contó la parábola del hijo pródigo. Si la oveja se perdió por descuido y la moneda por negligencia, este hijo se perdió por rebelión deliberada. La historia comienza con la petición más ofensiva que un hijo puede hacer: Padre, dame la parte de los bienes que me pertenecen. El narrador omnipresente explicó el peso de esas palabras. Era lo mismo que desear la muerte de tu padre para poder disfrutar de tu herencia. En un doloroso acto de respeto a la libertad de su hijo, el padre dividió sus bienes. El hijo menor partió hacia una tierra lejana, donde su búsqueda de libertad se convirtió en esclavitud a sus propios deseos y malgastó todo en una vida de excesos. El viaje hacia abajo fue brutal, de la riqueza a la pobreza, del partido a la pocilga, un lugar de máxima degradación para un judío, donde llegó a anhelar comida de cerdo. Lo había perdido todo, incluso a sí mismo. Fue en el fondo del pozo, en medio de la suciedad y el hambre, que el hijo recuperó la cordura. El recuerdo de la casa paterna, donde incluso los sirvientes tenían pan de sobra, despertó en él un auténtico arrepentimiento. Ensayó su discurso, una súplica no de restauración, sino de mera supervivencia. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Pero cuando todavía estaba lejos en el camino de regreso, el padre, a quien el omnipresente narrador reveló que nunca dejó de esperar y mirar el horizonte, lo vio. Y el padre, lleno de compasión, hizo lo impensable para un patriarca de su edad y estatus. Huyó. El abrazo y los besos llegaron antes de cualquier confesión. El padre interrumpió su discurso ensayado, negándose a escuchar la parte sobre convertirse en sirviente. Pero él, en cambio, clamaba por el mejor vestido, el anillo del hijo, las sandalias de la libertad y un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y es hallado. Fue una imagen de la gracia radical de Dios, que no solo acoge, sino que se apresura a restaurar a los pecadores arrepentidos a la plena gloria de la filiación. La celebración por el regreso del hijo perdido ya había comenzado, pero la parábola aún no había terminado. Jesús ahora volvió su mirada directamente a los fariseos y escribas, porque el personaje que a continuación presentaría era un espejo de ellos. El hijo mayor, el obediente, el trabajador, regresaba del campo. Al oír la música y el baile, no se llenó de alegre curiosidad, sino de sospecha. Al enterarse del motivo de la celebración, una fría ira se apoderó de su corazón y se negó a entrar. El narrador omnipresente vio en su actitud el mismo murmullo que inició toda la trilogía de parábolas.
El hijo mayor vio la gracia de su padre no como un milagro, sino como una injusticia. En su mente se había ganado el favor de su padre con años de servicio impecable, y ahora veía que ese favor se estaba desperdiciando en su irresponsable hermano. Su obediencia no había nacido del amor, sino de un contrato, y la generosidad de su padre hacia el otro había violado los términos de ese contrato en su mente. Justo cuando había corrido a encontrarse con su hijo menor, el padre ahora abandonó la fiesta para suplicarle al mayor. Lo invitó a compartir la alegría. La respuesta del hijo mayor fue un estallido de amargura y justicia propia. Te he servido estos muchos años y nunca he desobedecido tu mandato. Pero por este hijo tuyo, que ha gastado su riqueza con prostitutas, has matado al becerro cebado. Ni siquiera le llamó hermano. La respuesta del padre fue tierna y reveladora. Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Él ya vivía en medio de la bendición, pero su amargura le impidió disfrutarla. Pero era necesario hacer fiesta y alegrarse, concluyó el padre, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y aquí Jesús dejó la historia abierta. El narrador omnipresente vio que la invitación del padre al hijo mayor era la propia invitación de Jesús a los fariseos. Os quedaréis fuera de la fiesta de la gracia, amargados por vuestra justicia propia, o entraréis a celebrar el rescate de los que despreciáis. La elección fue de ellos. El sol finalmente se puso sobre el mar de Galilea, tiñendo las aguas de púrpura y oro que sirvieron de anfiteatro para la más profunda revelación. El día de las parábolas había terminado. El narrador omnipresente observaba a los discípulos en un silencio exhausto y asombrado. Las historias se arremolinaban en sus mentes, no como cuentos separados, sino como piezas de un mosaico divino que juntas formaban el rostro de Dios y el mapa del alma humana. Habían comenzado el día entendiendo el reino en términos de poder y conquista, y lo terminaron entendiéndolo como un grano de mostaza, un tesoro escondido, una perla de valor incalculable. Aprendieron que la justicia de Dios está templada por una paciencia que deja crecer la cizaña y que su gracia es una afrenta a la lógica humana, pagando lo mismo al primero que al último. Vieron que el acceso al Padre no depende del mérito, sino de la humildad de un publicano, y que el amor no es un sentimiento, sino la acción sacrificial de un samaritano en un camino polvoriento. Y finalmente, vieron el corazón mismo de Dios en la figura de un padre que corre y celebra el regreso de un hijo que no merecía nada. Aquellas historias contadas por Jesús no eran simplemente lecciones, eran cirugías espirituales. Cada parábola era un espejo que él sostenía ante la humanidad, obligando a cada oyente, el discípulo, el fariseo, el publicano, la viuda y nosotros que escuchamos hoy, a encontrarnos en uno de los personajes y confrontar la verdad sobre nosotros mismos. Las parábolas revelaron que el reino de Dios no es un sistema que se puede aprender, sino una realidad que se puede encontrar, un tesoro por el que vale la pena venderlo todo. Son la invitación abierta del Padre, la advertencia solemne del juez y la promesa inquebrantable del Rey. Las palabras pronunciadas aquel día en Galilea no quedan atrapadas en el tiempo. Siguen resonando a través de los siglos, escudriñando el suelo de nuestros corazones, preguntándonos qué tipo de suelo somos, si estamos usando nuestros talentos, si estamos preparados para la llegada del esposo, y si, al final en todo, nos encontraremos dentro o fuera del banquete del Padre.